Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando las reacciones nucleares que estuvimos viendo el último día. Si recordáis, en una reacción nuclear lo que ocurría era que la interacción entre generalmente dos átomos, aunque podrían ser más, o un átomo y un neutrón, automáticamente determinaba que se cambiase la naturaleza de dichos átomos. En el caso de la fusión nuclear, realmente teníamos que dos núcleos relativamente pequeños se unían para formar un núcleo relativamente grande y por otra parte, muy importante, se liberaba energía, que al final es el concepto que vamos a tratar hoy y que muchas veces es lo que más nos importa. Y en el otro caso, en el caso de la fusión nuclear, perdón, de la fisión nuclear, lo que nos ocurría era el proceso contrario. Teníamos un núcleo, el cual era relativamente grande. Este núcleo se veía bombardeado por algunos neutrones y esos neutrones hacían que las partículas atómicas, las partículas nucleares, es decir, tanto protones como neutrones, se separasen en diferentes átomos, en diferentes núcleos, y por tanto se formasen dos núcleos relativamente pequeños comparados con el anterior. Generalmente se liberaban también una cantidad concreta de neutrones y, por supuesto, se liberaba un montón de energía, que es lo que realmente estamos buscando. Y la verdadera pregunta que nos vamos a hacer hoy es cómo se libera esa energía y a raíz de qué se libera esa energía. Bueno, pues para resolver esa pregunta tenemos que volver a el famoso investigador, el famoso físico Albert Einstein. Si recordáis, ya vimos que uno de los descubrimientos que hizo muy importantes fue el efecto fotoeléctrico, lo que le llevó a tener el premio Nobel de Física. Pero, por otra parte, hay algo que lo caracteriza mucho más, que es toda la teoría de la relatividad y concretamente la ecuación de E igual a mc cuadrado. Bueno, pues esa va a ser la ecuación que hoy vamos a estar estudiando. Una parte del campo de investigación de Einstein fue precisamente todo el trabajo con partículas y concretamente con reacciones nucleares de fusión y fisión. Y precisamente en este campo se llegó a la siguiente determinación, que en una reacción nuclear, es decir, donde unos átomos se transformaban en otros, la masa total de los reactivos no era estrictamente la masa total de los productos. Es decir, que había una variación entre la cantidad total de masa que se producía en la reacción y la cantidad total de masa que se utilizaba en la reacción. Por lo tanto, la pregunta que se hicieron fue ¿a dónde va a parar esa masa? Y precisamente es lo que después se llegó a determinar que la masa era capaz de convertirse, al menos parcialmente, en energía. Y automáticamente es lo que nos producía que nuestras reacciones nucleares generasen un montón de energía. ¿De acuerdo? Vamos a poner los dos ejemplos del vídeo anterior, donde veíamos una reacción concreta de fusión nuclear y otra de fisión nuclear, y vamos a determinar teóricamente cómo podríamos calcular la energía liberada por esa reacción. Entonces, en este caso dijimos que teníamos hidrógeno, que tenía uno, perdón, era hidrógeno, pero eran sus isótopos de hidrógeno, es decir, el deuterio y el tritio, donde el primero de ellos tenía un protón y un neutrón y el tritio, recordamos que tenía un protón y dos neutrones, automáticamente nos formaban helio, que sabemos que tiene dos protones y cuatro neutrones en este caso, más un neutrón suelto. ¿Qué ocurre? Si nosotros queremos determinar esto
como los productos y esto como los reactivos, que de hecho es como generalmente se nombran, automáticamente podemos calcular la masa de los productos y podemos calcular la masa de los reactivos. ¿Por qué la masa de los productos? En este caso sería simplemente la masa de el helio 2,4 más la masa de un neutrón. Y por otra parte, la masa de los reactivos, en este caso sería la masa de el deuterio, que sabemos que es 1,2, más la masa del tritio, que sabemos que es 1,3. Y aunque es cierto que la cantidad de protones y de neutrones coincide perfectamente, nos daríamos cuenta de que si nosotros ajustamos, y en este caso sí que es muy importante tener mucha precisión a la hora de trabajar, es decir, dentro de los valores que nos dan las tablas periódicas, es interesante coger la mayor cantidad posible de decimales, nos daremos cuenta que aquí existe una variación de masa. Existirá una variación de masa, la cual será, como siempre, masa final menos masa inicial, es decir, la masa de los productos menos la masa de los reactivos. Generalmente, la masa de los reactivos debería ser mayor que la masa de los productos, porque lo que va a ocurrir es que esta variación de masa, es decir, el cambio que exista entre la masa de los productos y la masa de los reactivos, sea lo que se transforme en energía. ¿Y qué es lo que no tendría sentido? Pues no tendría sentido en un principio que yo tuviese menos masa en los reactivos y por lo tanto crease productos con más masa y además esta nueva creación de masa liberase energía. ¿De acuerdo? Porque entonces no podríamos decir que la masa se está transformando en energía, sino que estaríamos diciendo que algo, lo cual desconocemos, está produciendo tanto masa como energía. Por eso, generalmente, la masa de los reactivos va a ser mayor que la masa de los productos. Y diréis, bueno, todo esto, ¿para qué nos vale? Pues precisamente porque ahora vamos a utilizar la tan famosa conocida ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. ¿Qué significa cada uno de los conceptos? Pues E es la energía producida en una reacción, la masa es precisamente ese delta de M que acabamos de ver, es decir, esa variación de masa, y por otra parte, C, recordemos que está elevada al cuadrado, es la velocidad de la luz. Y estos conceptos son muy importantes que los tengamos en cuenta. Es decir, si esto lo reescribimos para que sea más correcto, E igual a delta de M por C al cuadrado, automáticamente nos damos cuenta de que la energía que se produce en términos de la variación de masa es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de la luz. Y este concepto es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Porque tenemos que trabajar con estas variaciones de masa. Como hemos dicho, la energía ya conocemos que, excepto esa componente gravitacional, el resto no tiene sentido que tengamos energías negativas. Por lo tanto, en caso de que esta variación de masa salga negativa, lo que haremos será determinarlo con el valor absoluto de la variación de masa, que no dejaría de ser más que la masa de los productos menos la masa de los reactivos, o podríamos escribirlo al revés sin el valor absoluto, masa de reactivos menos masa de productos. Y por lo tanto, podríamos ver la diferencia que se establece entre cada uno de ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Generalmente, las variaciones de masa que haya en reacciones como esta que tenemos aquí van a ser bastante pequeñas, sobre todo si hablamos de un único átomo. Pero ¿qué ocurre? Si os fijáis, la energía es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad
de la luz. Y os recuerdo que si la velocidad de la luz era 3 por 10 a la 8 metros por segundo, el cuadrado de la velocidad de la luz será c cuadrado, será 9 por 10 a la 16. Es decir, fijaos en qué factor de proporcionalidad existe entre la masa y la energía. Para que os hagáis la idea, si hubiese una variación únicamente, ¿de acuerdo?, de 1 kilogramo, es verdad que para que haya una variación de 1 kilogramo tenemos que utilizar muchísima energía, pero para que os hagáis la idea, si hubiese una variación de 1 kilogramo entre productos y reactivos, produciríamos 90 quintillones de julios de energía precisamente por esa variación de masa. Es decir, que si en lugar de haber una variación de 1 kilogramo, hubiese una variación de 1 gramo, lo cual ya es bastante más asequible, en lugar de 90 quintillones de energía, produciríamos una variación de 90 cuatrillones de julios. Y eso podemos ir reduciéndolo consecutivamente hasta que nos vayamos acercando a energías, mejor dicho, a masas, variaciones de masa, que sean lógicas dentro del entorno atómico. Es decir, que podamos determinarlo para valores que tengan sentido en reacciones nucleares, por ejemplo, teniendo en cuenta la masa del deuterio, la masa del tritio, la masa del helio y la masa de un neutrón. Y esto lo podremos extrapolar en valores reales utilizando las masas molares y por tanto podremos calcular cuál será el valor total de energía que produciremos en nuestras reacciones. Así que chicos, en estos vídeos hemos visto cómo funciona una reacción de fusión y de fisión nuclear y hemos visto la cantidad tan grande que se produce de energía únicamente por la transformación de esa diferencia de masa entre reactivos y productos en la parte energética. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.